Saludos y bendiciones a toda la Universidad Teológica del Caribe, a su presidente, el doctor Francisco Ortiz Ocasio, y a la doctora Carmen Ayala. Gracias por la invitación a participar de la celebración por la Reforma Protestante. El tema que compartiré con ustedes es una reforma con rostro de niño. El adultocentrismo es una cuestión de poder y de violencia, donde el adulto se ubica en un nivel de superioridad y de privilegios. Mónica Rojas escribe que social y culturalmente hay una grieta generacional entre la niñez y los adultos, basada en el poder, entendiéndose este como la fuerza y la imposición. El adulto caracterizado por la madurez, capacidad de decisión y experiencia, y el niño como inferior, normalizado por ser incompleto y capaz de pensar, sentir, tomar decisiones, débil y vulnerable. La Iglesia no hay una excepción. ¿El adultocentrismo afecta a nuestras iglesias? Sí. A quienes Jesús puso en el centro, el adultocentrismo ha puesto a un lado, percibiéndoles como inferiores. Afecta al lugar de la niñez en los sacramentos, como el bautismo, la cena del Señor, el lavatorio de los pies. Pues niños y niñas son excluidos. Afecta en el proceso educativo e imágenes de Dios que responden a una categoría adulta y patriarcal. Es importante la visibilización de la niñez en la práctica de la fe. El papel de los niños en la Reforma Protestante del siglo XVI es un tema interesante dentro de la historia religiosa y social de esa época. La Reforma Protestante tuvo un impacto significativo en la vida de las personas, incluyendo a los niños. Para los reformadores, los niños y niñas eran sujetos y voces de cambio. Pero esta no es una propuesta de los reformadores, sino una propuesta del reino. Para Jesús, la niñez es centro y luz. Y apagamos esa luz cuando excluimos a la niñez de nuestras liturgias, cuando mueren tantos niños y niñas en las guerras, cuando les cerramos las puertas a la educación transformadora. Es por eso que la Reforma enfatizó la importancia de la educación religiosa y la alfabetización, lo que llevó a un aumento en la educación de los niños. Martín Lutero, uno de los líderes de la Reforma, abogó por la educación religiosa de los niños y promovió la creación de escuelas para enseñarles sobre las escrituras y la fe protestante. Los niños asistían a las iglesias protestantes junto con sus padres y eran expuestos a las enseñanzas reformadas. La predicación en idiomas vernáculos, en lugar del latín, permitió a los niños comprender mejor el contenido de los sermones. La Reforma también dio lugar a la composición de himnos y canciones religiosas en idiomas accesibles para la población en general, incluyendo a los niños. Estos himnos se convirtieron en una forma importante de transmitir la fe protestante a través de la música, lo que influenció a muchos niños. La Reforma influyó en la reforma educativa y se establecieron escuelas que enseñaban no solo cuestiones religiosas, sino también materias seculares. Estas escuelas estaban abiertas a niños de diferentes orígenes sociales, lo que amplió el acceso a la educación. La invención de la imprenta facilitó la producción de libros y folletos religiosos, lo que permitió a las personas, incluyendo a los niños, acceder a textos religiosos reformados y aprender sobre las ideas de la reforma. Quiere decir que los niños desempeñaron un papel importante en la Reforma Protestante del siglo XVI, ya que fueron educados en las nuevas enseñanzas religiosas, asistieron a las iglesias reformadas, participaron en la educación y se beneficiaron de la difusión de la palabra impresa. La Reforma tuvo un impacto duradero en la educación y la religión, y los niños desempeñaron un papel fundamental en la propagación de sus enseñanzas. Los niños y niñas no fueron receptores, sino transmisores de una fe reformada. El otro no se encuentra en la religión y teologías impositivas, sino más bien en ese sujeto solidario. Y en la medida que se hace solidario, se convierte en pueblo. La fe, las escrituras y la esperanza son elementos en la construcción de ese sujeto que ayudan
a la lucha y a la reforma contra los sistemas de opresión. La reforma protestante promueve la reforma constante. En el fondo, quiere combatir los privilegios para unos y la opresión para otros. Los niños ya no son pasivos receptores del Evangelio, sino que se han convertido en serios cuestionadores de una religión en la que verbalización y praxis no se dan a mano, según el autor Sánchez. El niño en el medio desestabiliza nuestra liturgia, nuestra doctrina, nuestra educación, nuestras prácticas, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión. Y la niñez nos impulsa no solo a la participación, sino a ponernos en el medio, como Jesús lo hizo, lo que puede provocar una crisis en nuestras rutinas educativas y litúrgicas y desestabilizar nuestros pensamientos y creencias. Hay que recuperar el buen sentido del poder, pues no es dominio ni abuso, sino educación, amor, liberación y reforma. Es urgente un cambio en nuestras estructuras eclesiales y jerárquicas, como las cosmovisiones adultocéntricas, pues la lógica de la exclusión no es la lógica del reino de Dios. Muchas gracias.